Gasté $10,000 organizando la fiesta perfecta para nuestras bodas de plata. 25 años de matrimonio merecían una celebración inolvidable. Pero la noche antes de la gran fiesta, encontré a mi nuera Daniela en la cama con mi esposo Roberto. Lo que hice después cambió nuestras vidas para siempre, y te aseguro que mi venganza fue tan perfecta que hasta el día de hoy me emociono al recordarla. Imagínate la escena. Yo, Lucía Hernández, de 55 años, madre de 2 hijos, abuela de 2 nietos preciosos, llegando a mi propia casa después de una tarde comprando los últimos detalles para nuestra celebración. Había mandado hacer un vestido plateado hermoso, tenía las flores más caras de todo Guadalajara reservadas, y hasta contraté mariachis para que Roberto se sintiera como el rey que yo creía que era. Pero cuando subí las escaleras para mostrarle mi vestido nuevo, escuché ruidos extraños viniendo de nuestro dormitorio. Esos sonidos que una mujer casada por 25 años reconoce inmediatamente, pero que jamás espera escuchar con otra mujer en su propia cama. El corazón se me fue a los pies, pero algo dentro de mí me dijo: Lucía, no grites, no llores, no hagas escándalo todavía. Primero descubre toda la verdad. Y esa decisión de mantener la calma fue lo que me permitió planear la venganza más satisfactoria de mi vida. Porque lo que ellos no sabían era que yo tenía recursos que ni siquiera Roberto conocía, y información que podía destruir no solo su reputación, sino su futuro entero. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Porque lo que viene después te va a demostrar que nunca, pero nunca, subestimes a una mujer que ha sido traicionada en lo más sagrado de su matrimonio. Mi nombre es Lucía Hernández, nací y crecí en Guadalajara, Jalisco, y durante 25 años creí que tenía el matrimonio más sólido del mundo. Conocí a Roberto cuando yo tenía apenas 20 años, él 23. Era guapo, trabajador, y me prometió que me iba a cuidar toda la vida. Y yo le creí, como creen todas las mujeres enamoradas. Tuvimos a nuestro hijo mayor, Ricardo, cuando yo tenía 23 años, y 2 años después llegó Diego. Fueron años hermosos, difíciles económicamente, pero llenos de amor. Roberto trabajaba en una fábrica textil, y yo me quedé en casa criando a mis hijos, como se acostumbraba en esos tiempos. Nunca me quejé, nunca le pedí más de lo que podía dar. Cuando los niños crecieron, comencé a trabajar vendiendo comida casera desde la casa. Tacos, pozole, enchiladas. Mi cocina se hizo famosa en toda la colonia. Con ese dinero pude ayudar a Roberto a poner su taller mecánico, que poco a poco fue creciendo hasta convertirse en el negocio más próspero de la zona. ¿Sabes cuánto invertí de mis propios ahorros en ese taller? 60,000 pesos que había guardado centavo por centavo vendiendo comida durante 10 años. Nunca se lo cobré, nunca se lo eché en cara. Era mi esposo, y una esposa apoya a su marido, ¿verdad? Hace 8 años, cuando Ricardo se casó con Daniela, yo fui la primera en recibirla con los brazos abiertos. Era una muchacha bonita, de 25 años, aparentemente educada y trabajadora. Roberto siempre decía que éramos muy afortunados de tener una nuera tan especial. Ahora entiendo por qué la defendía tanto. Daniela y Ricardo vivían en una casita que nosotros les ayudamos a comprar. Yo cuidaba a mis nietos, Sofía de 7 años y Mateo de 5, prácticamente todos los días. Los recogía de la escuela, les hacía de comer, los ayudaba con las tareas. Era la abuela perfecta, la que nunca dice que no, la que siempre está disponible. Cuando nacieron los nietos, Roberto se volvió el abuelo más amoroso del mundo, o eso creía yo. Ahora me doy cuenta de que su interés especial por ir a casa de Ricardo y Daniela no tenía que ver solo con los nietos. Los domingos familiares se volvieron sagrados. Lucía, vamos a ver a los niños, me decía siempre. Y yo, feliz de tener una familia tan unida. Durante estos últimos 2 años noté algunos cambios en Roberto. Se compraba ropa nueva con más frecuencia, usaba una colonia diferente, se preocupaba más por su apariencia. Cuando le preguntaba,
Me decía que quería verse bien para la edad que tenía. Mi amor, ya vamos a cumplir 25 años de casados. Quiero verte orgullosa de tu marido. Qué idiota fui al creerle. También comenzó a salir más seguido. Voy al taller a revisar unas cosas. O me voy con los compadres a tomar una cerveza. Nunca desconfié porque Roberto siempre había sido trabajador y social. Además, después de tantos años de matrimonio, ¿quién va a pensar en infidelidades? Daniela también cambió. Se volvió más cariñosa conmigo, más atenta. Suegra, qué bonita se ve hoy, me decía siempre. Ay, doña Lucía, usted es como la mamá que nunca tuve. Me traía regalitos, me ayudaba con las compras, se ofrecía a planchar la ropa de Roberto. Yo pensaba que por fin había encontrado a la hija que nunca tuve. Pero algo que siempre me extrañó era cómo conocía tantos detalles de la vida de Roberto. Sabía exactamente qué le gustaba desayunar. Conocía sus programas de televisión favoritos. Sabía cuándo le dolía la espalda. Es que Ricardo me cuenta todo de su papá, me explicaba cuando yo le preguntaba. Y yo, ingenua, me emocionaba pensando que mis hijos hablaban tanto de su padre. El dinero para la fiesta de bodas de plata salió de mis ahorros personales, de una cuenta que Roberto ni siquiera sabía que existía. Durante años había guardado dinero de mis ventas de comida, pensando en darnos un regalo especial cuando llegara nuestro aniversario número 25. $10,000 era una fortuna para mí, pero quería que Roberto se sintiera el hombre más afortunado del mundo. Contraté el mejor salón de fiestas de Guadalajara, mandé a hacer invitaciones doradas para 200 invitados, pedí un pastel de 3 pisos, flores de importación y hasta mariachis profesionales. Quería que toda la ciudad viera lo felices que éramos, lo sólido que era nuestro matrimonio después de tanto tiempo. Pero lo que yo no sabía era que mientras yo planificaba nuestra celebración de amor, mi esposo y mi nuera planificaban algo muy diferente. Los primeros indicios de que algo extraño estaba pasando comenzaron hace exactamente 1 año y medio. Pero yo era tan confiada que no presté atención a las señales. Ahora, recordando cada detalle, me doy cuenta de lo ciega que estuve. Todo empezó una tarde cuando llegué a casa de Ricardo sin avisar, porque había hecho pozole y quería llevarles un poco. Encontré a Daniela muy nerviosa, casi tartamudeando cuando me abrió la puerta. ¡Ay, suegra! ¡Qué bueno que vino! Estaba aquí platicando con don Roberto de unas cosas del taller, me dijo, mientras se acomodaba el cabello de una manera extraña. Roberto estaba sentado en la sala. También se veía incómodo. Mi amor, vine a revisar unas tuberías que tenían problemáticas, me explicó. Pero yo había notado que no traía ninguna herramienta, y además, él nunca había sido plomero. Sin embargo, le creí. Después de tantos años de matrimonio, ¿por qué iba a dudar? Las visitas casuales de Roberto a casa de Ricardo se volvieron más frecuentes. Siempre tenía una excusa perfecta, que si había que revisar el boiler, que si Daniela necesitaba ayuda moviendo muebles, que si los niños querían que el abuelo los llevara a algún lado. Y Daniela siempre confirmaba estas historias con tanto detalle que parecían completamente reales. Sí, suegra, don Roberto me está ayudando mucho. Imagínese que ayer se quedó hasta muy tarde arreglando la llave de la cocina, me decía Daniela mientras me servía café. Qué afortunada soy de tener un suegro tan atento. Y yo, orgullosa, pensaba qué buen hombre había elegido para pasar mi vida. Pero comenzaron a pasar cosas que mi instinto de mujer no podía ignorar, como aquella tarde que llegué y encontré a Daniela con una blusa nueva muy elegante. ¡Ay, qué bonita blusa, mija! ¿Dónde la compraste?, le pregunté. Se puso roja como tomate y me contestó. Me la regaló Ricardo por mi cumpleaños. Pero el cumpleaños de Daniela había sido 3 meses atrás, y yo recordaba perfectamente que Ricardo le había regalado una pulsera. Otro día noté que Roberto tenía el cabello cortado diferente, más moderno, más juvenil. Mi amor, te ves muy guapo con ese corte, le dije mientras desayunábamos. Ah, sí, fui con el barbero que me recomendó Daniela,
Dice que es muy bueno. ¿Desde cuándo mi nuera le recomendaba barberos a mi esposo? ¿Y por qué ella conocía barberos que yo no conocía? Las cosas se pusieron más sospechosas cuando comencé a notar que Roberto conocía detalles muy íntimos de la vida de Daniela. Una tarde estábamos cenando en familia en casa de Ricardo, y Daniela mencionó que le dolía mucho la espalda. Roberto inmediatamente dijo: «Es porque duermes mal. Deberías cambiar tu almohada por una más firme». Daniela lo miró sorprendida y le contestó: «Ay, sí, don Roberto, tiene razón, en las mañanas siempre amanezco adolorida». Yo me quedé helada. ¿Cómo sabía Roberto cómo dormía Daniela? ¿Y por qué ella no se extrañó de que él supiera ese detalle tan personal? Pero en ese momento preferí pensar que habían tenido alguna conversación casual sobre dolores de espalda. Mi mente se negaba a imaginar lo que realmente estaba pasando. El comportamiento de ambos hacia mí también cambió drásticamente. Roberto se volvió extremadamente cariñoso, casi culposo. Me compraba flores sin ninguna razón especial. Me decía que me veía hermosa todos los días. Me abrazaba más seguido. «Mi amor, eres la mejor esposa del mundo. No sé qué haría sin ti», me repetía constantemente. Daniela también intensificó sus muestras de cariño. «Suegra, usted es un ángel. No sé cómo pagarle todo lo que hace por nosotros», me decía mientras me abrazaba muy fuerte. Me ayudaba con todo en la casa. Se ofrecía a acompañarme al mercado. Hasta me propuso que fuéramos juntas a hacernos el cabello. «Deberíamos ir al mismo salón, suegra, para vernos igual de bonitas». Pero la gota que derramó el vaso fue hace 3 meses, cuando estaba ordenando la ropa de Roberto para lavarla, y encontré un recibo en el bolsillo de su pantalón. Era de una joyería muy cara del centro de Guadalajara, por la compra de unos aretes de oro blanco con diamantes. Costaron 12,000 pesos. El recibo tenía fecha de 2 semanas atrás. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. Yo no tenía aretes nuevos. Roberto no me había regalado nada últimamente. Esperé a que llegara de trabajar y le pregunté directamente: «Mi amor, encontré este recibo en tu pantalón. ¿Para quién compraste estos aretes?». Roberto se puso pálido, pero rápidamente me contestó: «Ay, mi amor, eran para el regalo de cumpleaños de Daniela. Ricardo me pidió que lo ayudara porque él anda muy apretado de dinero. Íbamos a dártelos para que tú se los regalaras y así no se sintiera mal por no poder comprarle algo bonito a su esposa». La explicación sonaba lógica, pero algo dentro de mí no encajaba. Primero, 12,000 pesos era muchísimo dinero, más de lo que Ricardo podría pagarle a Roberto aunque fuera en abonos. Segundo, el cumpleaños de Daniela ya había pasado hacía meses. Tercero, ¿por qué Roberto no me había contado nada de este plan? Esa noche no pude dormir. Por primera vez en 25 años de matrimonio, comencé a dudar de mi esposo. Decidí hacer algo que nunca había hecho: investigar por mi cuenta. Al día siguiente, cuando Roberto se fue al taller, revisé toda su ropa, sus bolsillos, sus papeles. Y lo que encontré me confirmó mis peores sospechas. En su cartera encontré otro recibo, este de un hotel muy elegante de la ciudad. Habitación ejecutiva, 2 noches hace un mes. El recibo estaba a nombre de Roberto Hernández y acompañante. Ese fin de semana, él me había dicho que tenía que ir a México a ver unos repuestos para el taller. Yo me había quedado cuidando a los nietos porque Daniela supuestamente tenía que trabajar. Pero lo que realmente me partió el alma fue encontrar, escondido detrás de unos documentos del taller, un sobre con fotografías. Eran fotos de Roberto y Daniela en diferentes lugares, en restaurantes románticos, abrazados en la playa, besándose en el coche. La última foto era de ellos dos en la cama de un hotel y tenía fecha de la semana pasada. En ese momento entendí que la traición no era algo reciente o casual. Era una relación completamente establecida, una doble vida que habían construido con mucha dedicación. Y yo, como la tonta que fui, había sido la única que no se había dado cuenta. Pero lo que ellos no sabían
era que acababan de despertar a la mujer equivocada. Porque yo no era solo la esposa engañada, yo era Lucía Hernández, y tenía recursos y conexiones que ni Roberto ni Daniela se imaginaban. Esa noche, después de encontrar las fotografías, me senté en mi cocina con una taza de té de manzanilla y por primera vez en 25 años de matrimonio, realmente analicé mi vida. No lloré, no grité, no tuve una crisis de nervios. Por el contrario, una calma extraña se apoderó de mí, como si hubiera despertado de un sueño muy largo. Roberto había llegado del taller y estaba viendo televisión como si nada hubiera pasado. «Mi amor, ¿qué cenamos hoy?», me gritó desde la sala. Yo le contesté con la voz más normal del mundo. «Ahí te caliento unos frijoles, mi vida». Pero por dentro estaba calculando cada paso de lo que iba a hacer. Verás, durante todos estos años que Roberto pensó que yo era solo la esposa dedicada, que se quedaba en casa cuidando la familia, yo había estado construyendo algo que él ni siquiera sospechaba. Mi pequeño negocio de comida casera no se había quedado en tacos y pozole vendidos en la colonia. Había crecido mucho más de lo que nadie imaginaba. Hace 10 años, una señora muy elegante probó mis chiles en nogada en una fiesta y quedó fascinada. Se llamaba Patricia Vega y resultó ser la dueña de 3 de los restaurantes más exclusivos de Guadalajara. Me propuso ser su proveedora exclusiva de comida tradicional mexicana para eventos especiales. «Señora Lucía, usted cocina como Los Ángeles», me dijo. «¿Le interesaría trabajar conmigo?». Roberto nunca supo de este acuerdo porque yo no quería que pensara que era una mujer ambiciosa. En México, las esposas de nuestra generación no presumen sus logros, simplemente trabajan en silencio. Así que durante 10 años, mientras él creía que yo ganaba unos pesos vendiendo comida a las vecinas, yo estaba suministrando banquetes completos para bodas, 15 años y eventos corporativos de la alta sociedad tapatía. Patricia me enseñó muchas cosas que van más allá de cocinar. Me presentó con contadores, abogados, notarios, gente muy influyente de la ciudad. «Lucía, una mujer inteligente como tú, necesita saber cómo proteger su dinero», me decía siempre. Y tenía razón. Con su ayuda abrí mi propia cuenta bancaria que Roberto jamás supo que existía. En esa cuenta he ido depositando todas mis ganancias durante 10 años. ¿Sabes cuánto tengo ahorrado? $350,000. Una fortuna que construí centavo por centavo, sin que nadie en mi familia se diera cuenta. Pero el dinero no era mi único secreto. Patricia también me presentó con un detective privado muy discreto, licenciado Morales, que trabajaba investigando infidelidades para las esposas de empresarios importantes. Nunca se sabe cuándo una mujer puede necesitar este tipo de ayuda, me había dicho Patricia hace años. Yo pensé que estaba loca, que jamás necesitaría esos servicios. Qué equivocada estaba. Esa misma noche, después de cenar con Roberto como si no hubiera pasado nada, marqué el número del licenciado Morales. «Buenas noches, habla Lucía Hernández. Creo que necesito sus servicios profesionales». Su voz sonó muy comprensiva cuando le expliqué mi situación. «Señora Lucía, lamento mucho que esté pasando por esto. Mañana mismo comenzamos a trabajar». Durante las siguientes 2 semanas, mientras Roberto y Daniela seguían con su teatro, yo me convertí en la mejor actriz del mundo. Los saludaba con cariño, les preparaba comida, cuidaba a los nietos y hasta les ayudé a planear algunas actividades familiares. Pero por las tardes, mientras ellos creían que yo estaba descansando, me reunía con el licenciado Morales para revisar las evidencias que estaba recopilando. Las fotografías que yo había encontrado eran solo la punta del iceberg. El detective descubrió que Roberto había estado gastando dinero del taller para llevar a Daniela a hoteles caros, restaurantes exclusivos, y hasta le había comprado un coche usado que tenía registrado a nombre de ella. También encontramos mensajes de texto que se mandaban, tan explícitos y románticos que me daban náuseas leerlos. Pero lo más impactante fue descubrir que ellos tenían planes a futuro. En uno de los mensajes que interceptó el detective, Roberto le escribía a Daniela:
Mi amor, después de la fiesta de nuestro aniversario, le voy a pedir el divorcio a Lucía. Ya tengo todo planeado para que nos vayamos juntos a vivir a Puerto Vallarta. Y Daniela le contestaba: no puedo esperar a ser oficialmente tuya, mi vida. Ya hablé con Ricardo. Le voy a pedir el divorcio la próxima semana. ¿Te imaginas? Estaban planeando destruir 2 matrimonios y 2 familias, dejar a los nietos sin sus familias estables y todo para poder vivir su romance sin esconderse. Y pensaban hacerlo justo después de que yo gastara mis ahorros en celebrar nuestras bodas de plata. Pero ahí fue donde cometieron su error más grande, porque ellos no sabían que yo tenía otros ases bajo la manga. Patricia Vega no solo era mi socia de negocios, también era la hermana del juez Vega, uno de los jueces familiares más respetados de Jalisco. Y resulta que el taller mecánico de Roberto, que yo había ayudado a construir con mis ahorros, legally estaba registrado 50% a mi nombre, algo que Roberto había olvidado por completo cuando firmó los papeles hace años. Además, la casa donde vivíamos también estaba a mi nombre, porque cuando la compramos hace 20 años, Roberto tenía problemas de crédito y tuvimos que ponerla bajo mi nombre para conseguir el préstamo. Durante todos estos años, él actuó como si fuera el dueño, pero legalmente yo era la propietaria de todo. Y lo más hermoso de todo, resulta que Ricardo ya sabía de la aventura de su esposa con su padre. El licenciado Morales descubrió que Ricardo había contratado su propio detective hace meses y estaba recopilando evidencias para pedir el divorcio y quedarse con la custodia completa de los niños. Mi hijo no era tan tonto como yo pensaba. Esa fue la noche que tomé la decisión más importante de mi vida. No iba a ser la víctima llorona que acepta la humillación en silencio. Iba a ser la mujer que toma control de su destino y les da a todos exactamente lo que se merecen. Roberto y Daniela pensaban que después de la fiesta de bodas de plata iban a comenzar su nueva vida juntos. Pero lo que no sabían era que esa fiesta iba a ser el final de la vida como ellos la conocían. Los siguientes días fueron los más intensos de mi vida. Mientras Roberto y Daniela seguían actuando como la familia perfecta por fuera, yo me convertí en una maestra de la estrategia. Cada sonrisa que les daba, cada buenos días mi amor que le decía a Roberto, cada cómo amaneció mija que le preguntaba a Daniela, era parte de mi plan perfecto. La mañana después de descubrir toda la verdad, desperté antes que Roberto y le preparé su desayuno favorito: huevos rancheros con frijoles refritos y tortillas calientitas. «Ay, mi amor, qué rico huele», me dijo mientras se sentaba a la mesa. «¿A qué se debe este desayuno tan especial?». Le sonreí con todo el cariño falso del mundo y le contesté: «Pues porque faltan solo 2 semanas para nuestras bodas de plata, mi vida. Quiero que te sientas como el rey que eres». Roberto se emocionó tanto que hasta se le aguaron los ojos. «Lucía, eres la mejor mujer del mundo. No sabes lo afortunado que me siento de tenerte». Si él hubiera sabido lo que estaba pensando en ese momento, se hubiera ahogado con los frijoles. Esa misma tarde fui a visitar a Patricia Vega en su oficina. «Patricia, necesito que me hagas un favor muy especial», le dije mientras tomábamos café. Le conté toda la situación y su reacción fue exactamente la que esperaba. «Ay, Lucía, qué horror lo que te está pasando. Pero no te preocupes, vamos a hacer que paguen caro su traición». Patricia conocía a medio Guadalajara y en 2 días organizó una red de apoyo que ni yo me imaginé posible. Primero habló con su hermano el juez para explicarle mi situación legal. «Lucía tiene todos los derechos de su lado», me tranquilizó después de la reunión. «La casa, el taller, todo está a tu nombre. Además, con las evidencias de infidelidad que tienes, Roberto no va a poder reclamar ni un peso en el divorcio». Pero lo más impresionante fue cuando Patricia organizó una junta con todas las señoras más influyentes de la sociedad tapatía. «Mira, Lucía, estas mujeres han estado en situaciones similares. Saben exactamente cómo manejar este tipo de humillaciones públicas». Era como un club secreto de mujeres poderosas que se protegían entre sí. Mientras tanto,
El licenciado Morales siguió investigando y descubriendo detalles cada vez más perturbadores. Por ejemplo, encontró que Roberto había estado usando la camioneta del taller para sus citas románticas con Daniela. Los vecinos del hotel donde se encontraban ya los conocían como la pareja del miércoles, porque siempre llegaban el mismo día de la semana a la misma hora. También descubrimos que Daniela había estado mintiendo a Ricardo sobre sus horarios de trabajo. Le decía que tenía que trabajar horas extra 3 días a la semana, cuando en realidad esos días los pasaba con Roberto. El detective hasta tenía fotografías de ellos entrando juntos a centros comerciales, comprando ropa interior en tiendas caras y besándose en el estacionamiento de un restaurante. Pero el descubrimiento que más me dolió fue una grabación que el detective logró hacer con un micrófono muy pequeño que puso en el coche de Roberto. En esa grabación, Daniela le decía: «Mi amor, ya no aguanto fingir que quiero a esa vieja. Lucía es tan aburrida, tan anticuada. No entiendo cómo pudiste estar casado con ella tanto tiempo». Y Roberto le contestaba: «Tienes razón, mi vida. Lucía fue buena cuando era joven, pero ahora ya no me emociona para nada. Tú me haces sentir vivo otra vez». Escuchar esas palabras fue como si me clavaran un puñal en el corazón, pero al mismo tiempo me llenó de una fuerza que no sabía que tenía. Si ellos querían jugar sucio, yo les iba a enseñar lo que era jugar realmente sucio. Decidí que mi venganza tenía que ser perfecta en todos los sentidos. No solo quería humillarlos públicamente, también quería asegurarme de que las consecuencias legales y económicas fueran devastadoras para ambos. Así que comencé a mover mis piezas como si fuera un juego de ajedrez. Primero, contraté al mejor abogado matrimonial de Guadalajara, el licenciado Ramírez, quien tenía fama de nunca perder un caso de divorcio. «Señora Lucía, con las evidencias que usted tiene, este caso va a ser muy fácil de ganar», me aseguró después de revisar todo el expediente. Segundo, fui al banco y transferí todo mi dinero a una cuenta nueva que abrí en otra institución bancaria. $350,000 que Roberto nunca supo que existían y que ahora estaban completamente protegidos y fuera de su alcance. Tercero, hablé con el contador del taller mecánico y le pedí una auditoría completa de todas las finanzas del negocio. Lo que descubrimos fue increíble. Roberto había estado sacando dinero de las ganancias del taller sin reportarlo en los libros. Exactamente 35,000 pesos en los últimos 6 meses. Dinero que había gastado en sus aventuras con Daniela. Cuarto, me reuní secretamente con Ricardo en un café lejos de la casa. «Mijo, necesitamos hablar de algo muy serio», le dije. Cuando le mostré algunas de las fotografías que tenía de su esposa con su papá, pensé que se iba a desmayar. «Ay, mamá, yo ya sabía algo, pero no tenía pruebas tan claras», me confesó. «He estado juntando dinero para contratar un abogado y pedirle el divorcio». Ricardo me contó que había empezado a sospechar hace meses cuando Daniela comenzó a llegar tarde a casa con excusas muy extrañas. Un día la seguí y la vi entrando a un hotel con papá. «Casi me da un infarto», me dijo mientras se le quebraba la voz. «Pero quería estar seguro antes de actuar porque tengo que proteger a mis hijos». Decidimos trabajar juntos. Ricardo iba a pedirle el divorcio a Daniela exactamente una semana después de la fiesta de bodas de plata, cuando ella todavía estuviera en shock por lo que yo tenía planeado hacer. Así tendríamos la ventaja legal completa y la custodia de Sofía y Mateo estaría asegurada. Durante estos días de preparación, mi actuación fue tan perfecta que hasta me sorprendí a mí misma. Le compraba a Roberto sus cervezas favoritas, le planchaba la ropa con extra cuidado, hasta le hice cariños especiales que no le hacía desde hacía meses. «Lucía, no sé qué te pasa, pero te ves más bonita que nunca», me decía mientras me abrazaba. «Estoy tan emocionado por nuestra fiesta». Con Daniela también aumenté mi nivel de cariño falso. La invité a ir de compras para escoger el vestido que iba a usar en la fiesta. «Mija, quiero que te veas hermosa esa noche, porque vas a ser una de las protagonistas de la celebración», le dije mientras probaba vestidos caros.
Ella estaba fascinada con tanta atención. Ay, suegra, usted es un amor. No sé cómo agradecerle tanto cariño. Si tan solo hubiera sabido que cada vestido que se probaba, cada sonrisa que me daba, cada te quiero mucho, suegra, que me decía, estaba cavando más profundo su propia tumba social. La noche antes de la fiesta, mientras Roberto se bañaba cantando de la emoción, yo terminé de revisar todos los detalles de mi plan. Tenía copias de todas las fotografías, todas las grabaciones, todos los documentos legales y todas las evidencias perfectamente organizadas en diferentes sobres. Cada invitado iba a recibir exactamente lo que necesitaba ver. Roberto salió del baño y me encontró arreglándome el cabello frente al espejo. Mi amor, mañana va a ser el día más hermoso de nuestras vidas, me dijo mientras me daba un beso en la frente. 25 años de amor puro merecen una celebración perfecta. Le sonreí a través del espejo y le contesté: tienes razón, Roberto. Mañana todos van a recordar esta fiesta por el resto de sus vidas. Él no tenía idea de lo profético que era lo que acababa de decir. El día de nuestras bodas de plata amaneció perfecto. Un cielo azul sin nubes, temperatura ideal y una brisa suave que movía las flores del jardín. Era como si hasta el clima estuviera conspirando para hacer esta venganza memorable. Roberto despertó de un humor extraordinario. «Buenos días, mi reina hermosa», me dijo mientras me daba un beso en la mejilla. «¿Estás lista para el día más especial de nuestras vidas?» Si hubiera sabido lo especial que realmente iba a ser, se habría quedado en la cama con las sábanas cubriéndole la cabeza. Me levanté temprano para ultimar los detalles finales. La verdad es que iba a ser una fiesta espectacular, con o sin venganza. Había gastado $10,000 y cada peso se notaba. El salón estaba decorado con arreglos florales impresionantes. Las mesas tenían manteles dorados y hasta contraté fotógrafos profesionales para capturar cada momento importante. Pero lo que los invitados no sabían era que yo también había contratado camarógrafos discretos para grabar las reacciones de Roberto y Daniela cuando llegara el momento de la verdad, porque una venganza como esta merecía quedar registrada para la posteridad. A las 3 de la tarde comenzaron a llegar los primeros invitados. Patricia Vega llegó puntualmente con su esposo y me guiñó el ojo discretamente. «Todo está listo, Lucía. Los sobres están distribuidos estratégicamente en las mesas», me susurró al oído mientras me daba un abrazo de felicitación. Roberto estaba radiante, saludando a todos con su mejor sonrisa. Llevaba el traje gris que había mandado hacer especialmente para la ocasión y se veía realmente guapo. «¿Qué tal, compadre? 25 años con la mejor mujer del mundo», le gritaba a cada hombre que llegaba. Si tan solo hubieran sabido la clase de mejor mujer del mundo que realmente tenían enfrente. Daniela llegó a las 4 en punto con Ricardo y mis nietos. Se veía absolutamente hermosa con el vestido azul marino que habíamos escogido juntas, el cabello perfectamente peinado y los aretes de diamantes que Roberto le había regalado brillando en sus orejas. «Suegra, se ve usted preciosa», me dijo mientras me abrazaba. «Gracias por invitarnos a celebrar con ustedes este día tan especial». Le sonreí con todo el cariño falso del mundo. «Mija, tú eres familia. No podríamos celebrar nuestro amor sin tener cerca a las personas que más queremos». La ironía de mis propias palabras me causaba una satisfacción indescriptible. Ricardo me saludó con un beso en la mejilla y me apretó la mano discretamente. Sabía que era su señal para confirmarme que él estaba listo para su parte del plan. Sofía y Mateo corrieron hacia donde estaba Roberto gritando: «¡Abuelo! ¡Abuelo!». Y él los levantó con esa sonrisa que yo había amado durante 25 años, pero que ahora me producía náuseas. A las 5 de la tarde, cuando ya habían llegado casi todos los 200 invitados, comenzó la ceremonia oficial. El mariachi tocó las canciones más románticas. Parejas de todas las edades bailaron en la pista y el ambiente estaba perfecto para una celebración de amor eterno. Roberto tomó el micrófono para dar el primer discurso. «Amigos, familiares, personas queridas que nos acompañan en este día tan especial.
Hace 25 años tomé la mejor decisión de mi vida. Casarme con esta mujer extraordinaria que me ha dado todo su amor, su comprensión y su apoyo incondicional. Todos aplaudieron mientras Roberto me miraba con ojos llenos de lágrimas falsas. Lucía, mi amor, estos 25 años a tu lado han sido los más felices de mi existencia. Eres la esposa perfecta, la madre perfecta, la abuela perfecta. No existe un solo día en que no me sienta afortunado de tenerte a mi lado. La audiencia estaba emocionada. Algunas señoras hasta se estaban limpiando las lágrimas. Roberto continuó. Por eso, mi amor, delante de toda nuestra familia y amigos, quiero prometerte otros 25 años más de amor, fidelidad y felicidad total. Me dio un beso en los labios que duró varios segundos, mientras todos aplaudían y gritaban de emoción. Cuando terminó su discurso, todos esperaron que yo tomara el micrófono para responder con palabras igual de románticas. Pero en lugar de eso, caminé hacia una mesa especial que había preparado y tomé una caja dorada muy elegante. Queridos amigos, comencé con una sonrisa radiante. Roberto tiene razón, estos 25 años han sido muy especiales. Han estado llenos de sorpresas, de descubrimientos, de momentos que jamás voy a olvidar. Roberto me sonreía orgulloso, pensando que su esposa perfecta estaba a punto de declarar su amor eterno frente a 200 personas. Por eso decidí prepararle a mi querido esposo un regalo muy especial para esta ocasión, un regalo que refleje exactamente el tipo de hombre que es y el tipo de matrimonio que hemos tenido realmente. Abrí la caja dorada y saqué un sobre grande. Roberto, mi amor, ven acá para que recibas tu regalo. Roberto caminó hacia mí con la sonrisa más grande del mundo, esperando tal vez un reloj caro, o una cadena de oro, o algún recuerdo romántico. Pero cuando abrió el sobre y vio la primera fotografía, su cara se transformó completamente. Era una foto de él besando apasionadamente a Daniela en la entrada de un hotel. ¿Qué es esto, Lucía?, me preguntó con la voz quebrada, tratando de esconder la fotografía de la vista de los invitados. Pero yo ya había tomado el micrófono nuevamente. Amigos, como pueden ver, Roberto está muy emocionado con su regalo. Pero no se preocupen, yo también tengo regalos para todos ustedes. Hice una señal con la mano, y Patricia y otras 3 señoras comenzaron a distribuir sobres en todas las mesas. En estos sobres van a encontrar algunas fotografías muy interesantes de los últimos 2 años de nuestro perfecto matrimonio. El silencio en el salón era tan profundo que se podía escuchar el vuelo de una mosca. Los invitados comenzaron a abrir sus sobres con curiosidad, y poco a poco se empezaron a escuchar murmullos de sorpresa, gasps de shock y comentarios de indignación. «Dios mío», gritó una señora desde una mesa del fondo. «Roberto, qué vergüenza». Un hombre mayor se levantó de su asiento y gritó: «Lucía, esto es terrible. ¿Cómo pudieron hacerte esto?». Daniela estaba paralizada en su asiento, completamente pálida, viendo cómo los invitados revisaban fotografía tras fotografía de ella, con Roberto en situaciones muy comprometedoras. Ricardo la miraba con una mezcla de asco y satisfacción, porque finalmente toda la familia sabía la verdad. Pero esperen, continué hablando por el micrófono, porque esto no es todo. Roberto, mi amor, ¿no les quieres contar a nuestros invitados sobre los planes tan bonitos que tenías para después de esta fiesta? Roberto estaba temblando. No sabía si correr, esconderse o desaparecer de la tierra. Saqué mi teléfono y puse en altavoz una de las grabaciones que el detective había conseguido. La voz de Roberto se escuchó clarísima por todo el salón. Mi amor, después de la fiesta de nuestro aniversario, le voy a pedir el divorcio a Lucía. Ya tengo todo planeado para que nos vayamos juntos a vivir a Puerto Vallarta. Y después se escuchó la voz de Daniela contestando: «No puedo esperar a ser oficialmente tuya, mi vida. Ya hablé con Ricardo. Le voy a pedir el divorcio la próxima semana». El escándalo que se armó en el salón fue épico. La gente estaba gritando, señalando,
levantándose de sus asientos. ¡Qué sinvergüenza! ¡Qué falta de respeto! Pobre Lucía, qué descaro. Los mariachis no sabían si seguir tocando o parar la música. Ricardo se levantó de su mesa y caminó hacia donde estaba Daniela. Ahora entiendo por qué siempre llegabas tarde, por qué siempre tenías excusas raras, por qué conocías tantos detalles de mi papá. Daniela trataba de hablar, pero no le salían las palabras. Ricardo, yo puedo explicarte. Esto no es lo que parece. ¿No es lo que parece?, le gritó Ricardo frente a todos. Aquí están las pruebas, Daniela. Fotografías, grabaciones, recibos de hoteles. ¿Qué más necesito para entender que mi esposa se acostaba con mi propio padre? Los nietos, Sofía y Mateo, no entendían exactamente qué estaba pasando, pero sabían que era algo muy malo. Comenzaron a llorar y varias señoras se acercaron para consolarlos y sacarlos del salón. Roberto finalmente trató de tomar control de la situación. Lucía, estás loca. Esto es una humillación pública innecesaria. Podríamos haber hablado en privado. Pero ya era demasiado tarde. Su reputación, su dignidad y su futuro estaban destruidos frente a toda la sociedad tapatía. ¿Humillación innecesaria?, le grité de vuelta. Roberto, tú planeabas divorciarte de mí después de que yo gastara $10,000 en esta fiesta. Tú planeabas destruir nuestra familia, abandonar a tus nietos y humillarme en privado. Yo solo decidí hacerlo público para que todos sepan exactamente la clase de hombre que eres. Tomé el micrófono una vez más para el golpe final. Amigos, quiero agradecerles por acompañarnos en este día tan especial. Efectivamente, como dijo Roberto, este ha sido el día más importante de nuestras vidas, porque hoy se termina oficialmente nuestro matrimonio. Saqué unos papeles de la caja dorada. Estos son los papeles de divorcio que mi abogado preparó. Roberto, ya no vas a tener que pedirme el divorcio después de la fiesta. Te lo estoy dando ahorita mismo, delante de todos. La reacción de Roberto fue de shock total. Lucía, te has vuelto completamente loca. No puedes hacer esto aquí. Claro que puedo, Roberto, y no solo eso. Como la casa está a mi nombre, como el taller está 50% a mi nombre, y como tengo todas las pruebas de tus gastos ilegales con el dinero del negocio, vas a salir de este divorcio exactamente con lo que te mereces. Nada. El silencio era absoluto. Daniela estaba llorando desconsoladamente. Roberto estaba en estado de shock. Ricardo estaba abrazando a sus hijos. Y los 200 invitados estaban presenciando la venganza más espectacular que habían visto en sus vidas. Así que, queridos amigos, dije finalmente, les agradezco que hayan venido a celebrar conmigo el final de una etapa y el comienzo de mi nueva vida. La comida está servida, el mariachi va a seguir tocando y la fiesta continúa. Solo que ahora estamos celebrando mi libertad. Lo que pasó después de mi revelación fue más satisfactorio de lo que jamás me hubiera imaginado. Los invitados, después del shock inicial, comenzaron a reaccionar exactamente como yo esperaba. Las mujeres se acercaron a abrazarme y felicitarme por mi valentía, mientras los hombres miraban a Roberto con desprecio total. Lucía, eres mi heroína, me dijo Patricia Vega mientras me abrazaba fuerte. Todas las mujeres de Guadalajara van a hablar de lo que hiciste hoy durante años. Y tenía razón. En menos de una hora, las fotografías y videos de la fiesta ya estaban circulando por WhatsApp en toda la ciudad. Roberto trató de irse del salón, pero varios hombres lo detuvieron en la puerta. ¿A dónde vas, Roberto?, le gritó don Carlos, su compadre de toda la vida. ¿Así tratas a una mujer que te dio 25 años de su vida? Le quitaron las llaves de su camioneta y le dijeron que se fuera caminando o en taxi, porque no merecía manejar ni siquiera su propio vehículo. Daniela también trató de escaparse, pero Ricardo la confrontó delante de toda su familia. Daniela, mañana mismo vengo por mis hijos y por mis cosas. No quiero que les digas una palabra a Sofía y Mateo hasta que mi abogado esté presente. Ricardo había crecido 10 años en una sola tarde.
Su voz tenía una autoridad que nunca le había escuchado antes. Los nietos fueron el tema que más me dolió en ese momento. Sofía, de 7 años, se acercó a mí llorando y me preguntó: «Abuela, ¿por qué mamá y abuelo hicieron llorar a papá?». Tuve que arrodillarme a su altura y explicarle lo mejor que pude. «Mi amor, a veces los adultos toman decisiones muy malas que lastiman a las familias, pero tú y Mateo siempre van a tener a su papá, a su abuela y a toda la familia que los quiere». La fiesta continuó, pero obviamente con un ambiente completamente diferente. El mariachi, después de preguntarme si debían seguir tocando, comenzó a tocar canciones de empoderamiento femenino. Cuando empezaron con La Llorona, dedicada para todas las mujeres fuertes, el salón entero se puso de pie a aplaudir. Muchas señoras se acercaron a contarme sus propias historias de traición y me agradecieron por haber tenido el valor de hacer algo que ellas nunca se habían atrevido a hacer. «Lucía, mi esposo también me engañó, pero yo me quedé callada por los niños», me decía una. «Tú me has inspirado a tomar decisiones diferentes». La comida se sirvió normalmente y, para mi sorpresa, casi todos los invitados se quedaron. Era como si estuvieran presenciando un evento histórico y no se quisieran perder ni un segundo. Las conversaciones en todas las mesas giraban alrededor de mi venganza y de lo bien planeada que había estado. Alrededor de las 8 de la noche, cuando la fiesta ya estaba terminando, llegó el licenciado Ramírez, mi abogado, con más documentos. «Señora Lucía, aquí están las órdenes de restricción temporales. Roberto no puede acercarse a la casa ni al taller hasta que el proceso de divorcio esté terminado». Todo estaba saliendo exactamente como lo había planeado. Esa noche regresé a mi casa, que ahora era completamente mía, con una sensación de libertad que no había experimentado en años. Por primera vez en 25 años, no tuve que preguntarme a qué hora iba a llegar Roberto. No tuve que preparar cena para 2. No tuve que fingir que todo estaba bien. Me senté en mi cocina con una copa de vino y reflexioné sobre todo lo que había pasado. ¿Me sentía culpable por la humillación pública? Para nada. Roberto y Daniela habían planeado humillarme en privado y destruir 2 familias por su egoísmo. Yo solo les di exactamente lo que se merecían, pero con estilo. Los días siguientes fueron como vivir en una telenovela. Los chismes llegaron hasta los periódicos locales y mi historia se volvió tema de conversación en toda la ciudad. La venganza de las bodas de plata fue como la bautizaron en las redes sociales. Hasta recibí mensajes de mujeres de otros estados felicitándome por mi valentía. Roberto trató de contactarme varias veces durante esa primera semana. Me mandaba mensajes patéticos pidiendo perdón, diciendo que todo había sido un error, que él realmente me amaba y que podíamos arreglar las cosas. Pero era demasiado tarde. Una traición de esa magnitud no se perdona ni se olvida jamás. Lo más satisfactorio fue ver las consecuencias que tuvieron que enfrentar. Roberto tuvo que irse a vivir a una casa de huéspedes barata porque no tenía dinero para algo mejor. Sus clientes del taller comenzaron a cancelar sus servicios porque no querían hacer negocios con un hombre tan deshonroso. En menos de un mes, el negocio que habíamos construido juntos durante años se vino abajo. Daniela lo pasó aún peor. Ricardo efectivamente pidió el divorcio esa misma semana y obtuvo la custodia temporal de los niños debido a todas las evidencias de su comportamiento irresponsable. Tuvo que mudarse de vuelta con sus padres, quienes estaban tan avergonzados que prácticamente la tenían prisionera en la casa. Pero lo más hermoso fue ver cómo Ricardo se transformó en el hombre que yo siempre supe que podía ser. Se hizo cargo completamente de sus hijos, comenzó terapia psicológica para procesar la traición y hasta se inscribió en clases nocturnas para terminar una carrera que había dejado inconclusa. «Mamá, esta experiencia me enseñó que tengo que ser el ejemplo que mis hijos necesitan», me dijo una tarde mientras tomábamos café. Sofía y Mateo se adaptaron sorprendentemente bien a la nueva situación. Al principio estaban confundidos,
Pero con la ayuda de la psicóloga infantil que Ricardo contrató, comenzaron a entender que a veces los adultos toman decisiones que cambian las familias, pero que eso no significa que dejen de ser amados. Abuela, ¿ya no vamos a ver a mamá?, me preguntó Mateo un día. Claro que sí, mi amor, pero ahora van a vivir principalmente con papá, y mamá los va a visitar cuando el juez lo permita. Era doloroso tener que explicar estas cosas a niños tan pequeños, pero preferían la verdad dolorosa que las mentiras bonitas. 6 meses después del día de la venganza, mi vida había cambiado completamente. Patricia me propuso expandir nuestro negocio de catering a nivel estatal, y con mis ahorros de $350,000 decidí invertir en abrir 3 restaurantes especializados en comida tradicional mexicana. Lucía, tienes el espíritu empresarial más impresionante que he conocido, me dijo Patricia mientras firmábamos los contratos. Las mujeres como nosotras no necesitamos hombres para ser exitosas. Nosotras somos nuestra propia fortuna. El primer restaurante lo abrimos en el centro de Guadalajara y lo llamé Casa Lucía. El día de la inauguración llegaron más de 500 personas, incluyendo muchas de las que habían estado en mi fiesta de bodas de plata. Todos querían conocer a la mujer de la venganza perfecta y probar la comida de la chef más famosa de la ciudad. Ahora, un año después de todo lo que pasó, puedo decir honestamente que esa traición fue la mejor cosa que me pudo haber pasado en la vida. Me obligó a despertarme, a reconocer mi verdadero valor y a tomar control de mi destino. A los 56 años, descubrí que podía ser independiente, exitosa y completamente feliz sin un hombre que me completara. Roberto siguió intentando reconciliarse conmigo durante meses, pero cada vez que me veía próspera e independiente, su ego se rompía un poco más. La última vez que lo vi fue hace 3 meses en el supermercado. Se veía demacrado, triste, envejecido. Se acercó a saludarme y me dijo: «Lucía, te ves increíble. Nunca te había visto tan hermosa y radiante». Le sonreí con genuina felicidad y le contesté: «Gracias, Roberto. Es lo que pasa cuando una mujer se libera de las personas que la lastiman y descubre todo lo que puede lograr por sí misma». Se fue sin decir nada más, y esa fue la última conversación que tuvimos. Daniela también trató de acercarse a mí hace unos meses, supuestamente para pedirme perdón y rogarme que intercediera con Ricardo para que le diera más tiempo con los niños. «Doña Lucía, yo sé que lo que hice estuvo muy mal, pero por favor, ayúdeme a recuperar a mis hijos», me suplicó llorando. Pero yo había aprendido a no ser la mujer que arregla los problemas que otros crean. «Daniela, tú tomaste decisiones que destruyeron tu propia familia. Ahora tienes que vivir con las consecuencias. Mis nietos están mejor con su padre, y esa es la única cosa que me importa. Hoy en día tengo 3 restaurantes prósperos, una casa preciosa que es completamente mía, ahorros que crecen cada mes, y una paz mental que no había experimentado en décadas. Paso mis días cocinando, administrando mis negocios, viajando cuando se me antoja y disfrutando tiempo de calidad con Ricardo y mis nietos. Los fines de semana, Sofía y Mateo se quedan conmigo y les enseño a cocinar las recetas tradicionales de la familia. Abuela, cuando sea grande quiero tener restaurantes como tú, me dice Sofía mientras amasa tortillas. Y yo le contesto: mi amor, tú puedes ser todo lo que quieras ser. Solo recuerda siempre valorarte a ti misma y nunca dejar que nadie te trate menos de lo que mereces. Si me preguntan si me arrepiento de haber destruido públicamente a Roberto y Daniela, mi respuesta es un rotundo no. Ellos planearon lastimarme de la forma más cruel posible, y yo simplemente les di una lección que nunca van a olvidar. A veces la justicia tiene que ser pública para que realmente sea efectiva. Mi historia se ha vuelto legendaria entre las mujeres de Guadalajara, y constantemente recibo mensajes de señoras que han tomado decisiones valientes en sus propias vidas inspiradas por lo que yo hice. Señora Lucía, usted me enseñó que nunca es demasiado tarde para empezar una nueva vida, me escriben. Y es cierto,
Nunca es demasiado tarde para despertar, para valorarte, para exigir el respeto que mereces y para tomar control de tu propio destino. Yo lo hice a los 55 años, después de 25 años de matrimonio, y ha sido la decisión más liberadora de mi existencia. Así que te pregunto, querida amiga que me estás escuchando, ¿qué harías tú en mi lugar? ¿Has pasado por algo similar? ¿Conoces a alguna mujer que necesite escuchar esta historia para encontrar el valor de cambiar su vida? Comparte esta historia con todas las mujeres que conozcas, porque todas merecemos saber que somos más fuertes, más inteligentes y más valiosas de lo que creemos. Y recuerda siempre, la mejor venganza es vivir bien, pero a veces una venganza bien planeada puede ser el primer paso hacia esa vida extraordinaria que te mereces. Comenta abajo qué opinas de mi historia. Cuéntame si conoces casos similares y dime desde qué ciudad me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado el mensaje de que las mujeres mexicanas no nos dejamos pisotear por nadie. Gracias por acompañarme en esta historia y recuerda, tú también tienes el poder de cambiar tu vida cuando decidas que ya es suficiente.